Hola, soy Anaí Espinosa. Y yo soy Denise Castillo. Pues el día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional en la cápsula de Hablando de Bienestar número 6. Ya llegamos al 6. Ya. Pues queremos ser sinceras, la verdad este tema nos costó un poco de trabajo decidir cómo lo queríamos abordar. Hemos hecho varios intentos de temas y bueno, pues decidimos que finalmente tal vez pueda ser más funcional debido a que pues es un tema ya muy taquillero, se ha hablado mucho en muchos espacios, ¿no? Inteligencia emocional por aquí, inteligencia emocional por allá, pues que tal vez pueda ser más funcional y nutricio para ustedes que se aborde desde un tema de ejemplos. Y pues a ver cómo nos sale. Bien, pues bueno, vamos a trabajar con estos ejemplos desde el método de Matea, que es miedo, alegría, tristeza, enojo y finalmente afecto. Entonces, pues bueno, hablando un poquito de miedo, vamos a empezar con uno más como un poquito más, no tan denso porque el ejemplo de miedo es como un poquito más denso y no queremos en este momento ponerlos como tan tensos. Pues bueno, hablando de alegría, no sé si Denise tenía un ejemplo ya matizado. Sí, porque lo pensé. Bueno, justo platicaba con Ani y le decía, bueno, es que yo creo, por ejemplo, que a veces te contagia mucho cuando vas en un espacio, por ejemplo, el metro, ¿no? Y vas todo presionado, ya saben, sales en la mañana con las prisas, sales todo desmaquillado, pensando si llegas o no llegas, y de repente uno se mete en una sensación como, pues, tensa, pesada, difícil, ¿no? Y de repente volteas y ves a alguien con sus audífonos, escuchando música y con una sonrisota, ¿no? Y te genera como esta parte de que te contagia de esa alegría, ¿no? Y esa dinámica. Y muy probablemente esa persona esté viviendo el mejor momento y esté justamente alegre, ¿no? Disfrutando. Y logrando hacer este cambio de que no importa el contexto, vivir la emoción pues de una manera más agradable y no quedarse con la pesadez que pues a veces los espacios pues pueden hacerlo, ¿no? Claro, y justamente esto tiene que ver con uno de los temas que hablamos hace mucho tiempo en la frase del vivir en el aquí y en el ahora, que hace rato hablábamos en nuestra plática cotidiana que tenemos aquí. Esta parte de vivir el aquí y el ahora, desde esta parte como familiar, por ejemplo, o con amigos, o de repente estar en nuestros espacios de trabajo y decir, en este momento me siento feliz porque no sé, estoy sentado, tengo trabajo, o tengo familia, o tengo un lugar en donde estar. Creo que ese pequeño momento, que a lo mejor ya hasta se podría decir, bueno, pues insignificante, ¿no? Pero a nivel como contextual, a nivel emocional, nos puede generar muchísima alegría. Bueno, y me vino a la mente otro, o esta parte de cuando uno despierta, bueno, yo soy muy rutinaria. Entonces me gusta mucho despertar, prepararme mi primer taza de café, sentarme en el sillón, abrir la ventana y ustedes no saben en verdad esta sensación de tranquilidad y alegría y momento para mí, que me relaja, que me da, ¿no? Entonces esta parte de disfrute creo que también es muy importante de poderla vivir. Adelantándome un poquito para contextualizar, bueno, pues entendamos primeramente que no hay emociones ni buenas ni malas. Y que es muy importante poder vivir todas nuestras emociones de una manera agradable y sana y que no se desborde, porque cuando se desborda, ya sea la alegría también o ya sea la tristeza o cualquiera de las emociones, se pasa algo que se llama, o algunos teóricos lo llaman secuestro emocional, porque es demasiado intenso y entonces en lugar de hacerlo desde un nivel racional y estratégico y así, lo vivimos de una manera tan desbordada porque la emoción nos nubla nuestra parte funcional que a veces hacemos cosas medio feas como el gritarle a alguien, a un ser querido, porque nuestra emoción de incomodidad, de enojo, pues nos lleva a otros parámetros, ¿no? Sí, no la supimos traducir en ese momento y después ya empieza esta parte de la culpa de decir, oye, pues, híjole, no le hubiera gritado porque, no sé, a lo mejor se sintió mal o después ocasioné un problema aún más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando como de esta parte del enojo, hace rato comentábamos también, el otro día venía en un taxi y entonces le dije que se diera la vuelta. Entonces al momento del señor darse la vuelta, un carro se la aventó, ¿no? Para pasar primero. Y entonces en ese momento, cuando abordo el taxi, mi familia también aborda el taxi, mi familia empieza a decir, ay, ese señor se aventó, qué mal, qué grosero, pudo ocasionar un accidente, eso no se hace, etcétera, ¿no? Y el señor del taxi nos dio una lección muy, muy fuerte, el cual dijo, pero ¿qué tal si
sí, tal vez iba a ocasionar un accidente, tal vez me pudo golpear el carro, pero ¿qué tal si tenía una persona enferma en casa? O ¿qué tal si no llegaba rápido, pues posiblemente no iba a alcanzar a ver a alguien? O sea, como que el ponerse en los zapatos del otro también funciona mucho, porque pues sí, a lo mejor nosotros somos tan individualistas que decimos, es que no me dejó pasar, es que no, a lo mejor ya le pegó a mi carro, es que no sé, no sabemos qué está pasando en la cabeza del otro, pero nosotros ya nos enojamos y ya pudimos haber hecho un sinfín de cosas. Apenas hablábamos de algún caso que ha suscitado en las noticias sobre un golpe también a un coche y que de repente la otra persona baja del coche y empieza a golpear al coche del otro conductor. Y entonces esta parte justamente que tiene que ver con la parte del secuestro emocional, en ese momento no se pensó que podía dañar al otro, que podía ocasionar un daño aún mayor que lo que había ocasionado ese primer percance. Ajá, o sea, solo nos dejamos llevar por esa emoción desbordada y es un mal manejo de la inteligencia emocional, es decir, ahí no hay nada de inteligencia emocional. ¿Por qué es importante tener inteligencia emocional? A razón de este ejemplo creo que lo podemos unir, porque cuando una persona tiene inteligencia emocional, primeramente puede reconocer sus emociones. Al reconocerlas, sabe cómo se expresan. Al saber cómo se expresan, puede gestionarlas de una manera en que no caigan esos extremos, como el caso de esa chica, atentar contra ella, porque finalmente también el estar en ese estado de tensión era un atento hacia ella, como hacia la otra persona, hacia lo que la dañó o lo que pudo haber también generado una situación más grande. Por eso es muy importante que todos los seres humanos nos volteemos a ver un momento de cómo podemos nosotros mejorar nuestra inteligencia emocional, que eso se acerca un poco a cómo podemos ser mejores seres humanos y ser más responsables de nosotros mismos y de cómo vivimos. Y el vivir de un ser humano tiene que ver con lo emocional, con lo racional y finalmente con lo que dice. Claro, y también justamente esto, tienes que evaluar, a ver, ya estoy sintiendo hasta a nivel corporal que en este momento a lo mejor ya me estoy enojando porque mi cuerpo empieza a enrijecerse. Y entonces, a ver, ese es el primer paso. Segundo paso, a lo mejor ya la temperatura corporal está aumentando. Entonces ese es el segundo paso. Tercer paso es que ya mi respiración está confluyendo de una forma muy rápida. Entonces el cuarto paso ya sería emitir alguna expresión verbal tal vez desafortunada, pero entonces si nosotros no empezamos a reconocernos a nosotros mismos, entonces esto va a pasar desapercibido, no vamos a evaluar y entonces lo que vamos a hacer es solamente accionar por accionar. Exacto, entonces pues volvemos a lo mismo, es muy importante poder conectar todas nuestras emociones, aceptarlas, reconocerlas y gestionar lo que sea importante gestionar. Porque eso también es una habilidad que tenemos como seres humanos. Si algo no me está gustando en la manera en que yo me expreso cuando estoy enojada o me desbordo cuando estoy enojada, ok, hagamos el cambio. Si tal vez me tengo que dar un tiempo, relajarme, no pasa mucho, por ejemplo, cuando uno va a manejar. Vamos muy concentrados para manejar y de repente se nos mete un coche, una moto, lo que sea, y nuestra primera reacción, ¡ay! Fulanito de tal, esto y el otro y aquello, aventar el coche o no sé, ¿no? O esto. Y finalmente lo único que estamos haciendo es hacer la situación más grande. Desbalancearnos nosotros de la dinámica que teníamos de llegar al punto hacia donde nos estábamos conduciendo, generar un mal momento e ir escalando. Porque ¿qué pasa con el tema de la violencia o con el tema del enojo? Que muchas cosas se escalan. Y finalmente, pues la idea es pues vivir de una manera como más tranquila posible. Claro, y justamente esta parte que tocas, la parte de violencia, hablando como de la parte del miedo y también de la tristeza que queremos como matizar mucho de lo que está pasando en nuestro país, en esta parte de que como mujeres nosotros no podemos inclusive ya salir a ciertas horas o a lo mejor no a ciertas horas, ya en cualquier momento puede pasar algo y eso también nos genera mucho miedo, al menos hablando como, Denise y yo, con otras amigas, etcétera, con el cotidiano que vemos en redes sociales,
pues esto genera una psicosis ya a nivel colectivo, tanto de forma individual como a manera pues ya social. El sentido de que ya no puedas salir de cierta forma vestida, el sentido de que no puedas salir a ciertas horas, o que te tienes que estar cuidando de todo el mundo porque no sabes si en ese momento pues va a pasar algo, te va a pasar algo a ti o le va a pasar algo a tu compañera que está caminando enfrente de ti, no sabes, ¿no? Inclusive hasta pedir cierto tipo de plataformas de transporte, no sabes qué va a pasar, y entonces vivir en esta incertidumbre pues a mí me genera tristeza y también me genera miedo, y yo sé que a Denise también pues es otro tema también de generar miedo y tristeza. Ajá, exacto. Y entonces en esta parte de poder reconocer lo que nos causa, lo que nos genera, llega también, ¿y cómo lo evito? O cómo no lo hago. Ay, está tan triste, está tan difícil la situación, me pone tan triste que entonces ya no voy a salir de mi casa para que ya no me pase nada, y entonces voy a entrar en un cuadro hasta depresivo, por decirlo de una manera, de ansiedad, ¿no? O de ansiedad. Pues no, obviamente no es lo ideal, tampoco es no saber en dónde vivimos o qué pasa, sino más bien encontrar los mecanismos pertinentes para poder hacer tal vez alianzas, para poderlo platicar con alguien y que no esté esta sensación como tan vivida de una manera tan fuerte, tan intensa, tan dolorosa, y encontrar las maneras de poder seguir como con nuestro día a día, ¿no? Claro, y pues buscar justamente estas herramientas, a ver, si a mí me da miedo esto, entonces, ¿qué puedo hacer? A lo mejor mandar mi ruta, a lo mejor, no sé, meterme a clases de defensa personal, o a lo mejor, ¿cómo puedo hacer que este miedo tal vez no se erradique completamente, pero sí disminuya, ¿no? Y pues bueno, esta parte de generar los vínculos, de generar como este apoyo entre personas, pues también tiene que ver con la parte del afecto, que es la otra emoción, la que nos faltaba. Pues sí, justamente, entonces cuando nosotros podemos sentir o demostrar el afecto a las personas, aparte que nos hace tener mejor relación con el otro y que nos hace tener también una relación con nosotros, nos ayuda también a expresarlo, ¿no? A veces vivimos en una cultura que de repente observamos más lo malo, pero ¿quién sabe qué pasa? Que la parte como más amorosa o más buena o más de esta interacción o de este reconocimiento nos cuesta como más trabajo, ¿no? El poderle decir a la otra, ¿sabes qué? La presentación que hiciste estuvo perfecta, nos sirvió mucho, nos funcionó. Estos pequeños detalles que nos ha llegado a pasar, ahora que estamos con las clases del diplomado, pues la maestra que está dando justamente ahorita las últimas clases, pues nos lleva frutita porque sabe que salimos tarde y que pues a veces no desayunamos tan en forma, ¿no? O sea, sí desayunamos pero no tan en forma, y pues también nos da la frutita, ¿no? Para que estemos ahí en el break. Pues creo que esas formas de expresión, como bien ya lo dijimos, es válido y es muy importante que todos los seres humanos podamos vivirlas, todas, porque finalmente son representaciones de lo interno, de lo que tenemos, de la manera en que podemos nosotros relacionarnos con el otro, de la manera en que yo me relaciono con mi forma expresiva y finalmente de emoción, de poder reconocer y aceptar que tanto mi enojo está bien en un sentido que me dice algo me está desagradando, pero que tal vez no lo voy a decir de una manera tan desbordada e hiriente que me genere finalmente pues también una situación más difícil y agresiva, ¿no? Claro, finalmente las emociones tienen esta dualidad, tanto nos sirven para algo como también nos pueden llevar al otro extremo, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta parte del enojo, pues también nos ayuda a poner límites cuando necesitamos también poner límites, pero ya en otro sentido, pues hablando como del ejemplo de hace rato, ¿no? Nos desborda. Entonces, pues las emociones, como bien lo dijo Denise hace un momento, no son buenas ni malas, tienen esta parte de dualidad y nosotros decidimos cómo funcionan en nuestra vida y qué tanto nos afecta también el medio para nosotros poder expresarlas. Esto también tiene que ver mucho cómo nosotros nos estamos construyendo a nosotros mismos, cómo nosotros estamos siendo amables con nosotros mismos, cómo nosotros también estamos sintiendo la emoción aquí para poder empatizar con el otro y poder ser más amables o tener un acompañamiento más óptimo. Entonces eso nos va a acercar a poder gestionar lo que tengamos que gestionar de
nuestra construcción personal, porque finalmente es un proceso de construcción. El proceso de bienestar es un proceso de construcción, es un poder hacer un espejeo pertinente de lo que necesitamos cambiar a razón de nuestros propios criterios, de las observaciones de otras personas, de la observación que nos haga nuestro terapeuta, los que van a un proceso terapéutico. Es muy importante también, aprovechando esto, sí, pues que si algo no nos está funcionando en nuestro día a día, de nuestras dinámicas que tenemos, pues que podamos recurrir al espacio pertinente para que nos puedan acompañar en este proceso de construcción. Claro. De repente lo dejamos muy de lado porque estamos más enfocados a la parte laboral, más enfocados a la parte de la familia o de cualquier otra dinámica, y no entendemos que la relación que tengamos con nosotros mismos meramente es la relación más duradera que vamos a tener. De toda la vida. Exacto. Pues bueno, siempre se nos enseña, justamente, que bueno que lo dices, esta parte de que nuestro cotidiano siempre es esto de la mente racional, es la que tiene que prevalecer encima de las emociones. Y entonces, si tú expresas esta parte emocional, entonces también puede ser visto como una persona débil. Y no, al contrario, tenemos que regular para llegar a un punto medio en donde no seas ni tan racional ni tan emocional, llegar a un punto medio donde puedas decir, bueno, a ver, esto me funciona en este momento o esto me funciona en este otro momento. Y como dice Denise, si en algún momento esto ya no estaba funcionando, hacerlo tú misma o tú mismo, pues entonces acercarte a una persona que te pueda acompañar en tu proceso. Exactamente. Y bueno, y esto nos lleva también a entender que cuando tenemos una buena inteligencia emocional, de repente ya no somos tan polarizados, ya no somos de, ay, estoy enojado, estoy totalmente enojado, ¿no? A un nivel muy extremo. Y nos pone en un modo más dinámico o más optimista, dicen también unos teóricos por ahí. A mí me gusta verlo más como de una forma más creativa. Estoy en modo creativo, no voy a dejar que las situaciones me afecten demasiado, aunque puedo reconocer que me afectan, pero voy a hacer lo necesario para no caer en el otro extremo de la balanza, ¿no? Voy a buscar esta receta creativa para poder sacar lo mejor de mí de esta dinámica que estoy viviendo, digamos, de enojo, ¿no? Eso me lleva, me recuerdo por lo de receta, les quiero dar una sugerencia de un libro que a mí me gusta mucho trabajarlo con adolescentes porque justamente se abordan las emociones y varias situaciones del día a día desde una manera creativa y cada persona hace como su receta. Ahí te dan algunas y bueno, pues la idea es que cada quien haga otras, ¿no? Este libro se llama Recetas de lluvia y azúcar. Ahí se lo pueden googlear, buscar, se los recomiendo mucho. Avalado. También otro que yo les quiero recomendar es La ciencia de las emociones, los secretos del cerebro y sus sentimientos. Es de Federico Frost Campello y es muy bueno porque te empieza a mencionar cómo, bueno, te empieza a dar ejemplos, pero también te explica cómo a nivel cerebral nuestras funciones cerebrales tienden a segregar ciertas sustancias, cómo funciona la amígdala, pero de una forma como muy aterrizada en lo cotidiano. Entonces, pues, si no eres tan buena o bueno para neurología como yo, esto te puede ayudar muchísimo porque te lo explica muy bien. Y bueno, por el otro lado creo que también sería interesante poner en la mesa que si bien las emociones son personales, eso no quiere decir que no se puedan fomentar en varios espacios, como es primeramente en el hogar, ¿no? Entonces también sería interesante hacer un espejeo en qué dinámica familiar yo estoy. ¿Qué disponibilidad o disposición hay hacia expresar lo que siento? ¿Hay esta cercanía, esta confianza? ¿No la hay? Que sería interesante poner ahí, ¿no? Para nosotros, para las nuevas generaciones, en el ámbito escolar también, ¿no? Cómo los niños viven el espacio de la escuela, de trabajo, porque aunque de repente a veces no lo vemos, si un niño va a la escuela en un ambiente más empático, donde se escucha, muy probablemente va a ser un niño que preste mucho mejor atención y pueda haber esta parte de preguntar, de expresar, ¿no? Y haya una dinámica más amable en el espacio. Claro, y también esta parte, ¿no? O sea, si nosotros a veces nos ha pasado, nos han contado, que llegan personas, niños a consulta y entonces los padres quieren que los niños se expresen, pero al hablar con padres, pues ellos no se expresan. Entonces es complicado, entonces a ver cómo nosotros vamos a trabajar con un niño, vamos a ayudarle, a facilitarle, a que se exprese emociones, pero en casa
no están fomentando esta libre expresión de emociones, al contrario, volvemos a la parte de la represión, ¿no? O nosotros como adultos, que nuestros padres tal vez no se les enseñó a hacer esto en casa, pues entonces nosotros desde esta trinchera, pues empezar a hablar de emociones con ellos, creo que es la forma más óptima para poder sanear también esta parte de la vinculación. Entonces finalmente pues es muy importante el reconocer nuestras emociones, el poderlas expresar, el poderlas gestionar, el entender que es importante, es una parte fundamental de la vida. Y bueno, por ahí hay muchos programas de inteligencia emocional, nosotros tenemos uno, se los platico rápido, que aborda las emociones y me gusta mucho porque en la última sesión se trabaja con los tutores. Entonces esto hace que el trabajo que previo ya se hizo en las dinámicas concluya con un entendimiento mutuo pues de las personas que integran el círculo, ¿no? En donde están estos para niños o para jóvenes, en donde están las personas involucradas. Okay. Y pues bueno, cerrando esto, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Vivar Bienestar, y puede ser contacto.vivar@gmail, así como en el WhatsApp, que es 55 16 50 58 70. Pues la verdad, como siempre se los decimos, nos emociona mucho hacer las cápsulas de bienestar, de hablando de bienestar, porque pues nos reta a tener esta interacción con ustedes, a darnos también nuestro tiempo de, está la parte del trabajo, pero pues también queremos seguir como en esta parte de contacto y pues a investigar qué temas pueden ser interesantes para ustedes. Apóyennos con eso, nos encanta escucharlos, qué temas que les gustaría que abordáramos y pues claro que nosotros vamos a estarlo desarrollando de la mejor manera posible. Ay, Ani, antes de cerrar creo que nos está olvidando un punto importante. Tips para emociones. Claro, sí es cierto, punto importantísimo. Sí. Nos podemos ir. Claro, pues bueno, hablábamos también como de esta parte de cómo reconocer las emociones a nivel corporal. Entonces pues el primer tip sería armar un mapa psicoemocional o corpo emocional, como nosotros ya le llamamos, en donde nosotros situamos a través de colores, basándonos en este método Matea. Cada emoción tiene un color, entonces nosotros la reflejamos a nivel corporal, tanto por delante, por la parte delantera, como por la parte trasera. Entonces ahí nos podemos nosotros dar cuenta qué emociones están confluyendo más en nuestro cuerpo, inclusive ver qué emociones tenemos más en nuestro cotidiano. A lo mejor nos damos cuenta que sí, el enojo, qué tal, sí, la tristeza es la que más estamos expresando en nuestro haber cotidiano. Ese es el primer tip y pues bueno, anotarlo en la bitácora que más adelante Denise, bueno, les platico de la bitácora. Es muy interesante a este nivel de espejeo poder tener un libro, ¿no? Que nosotros le llamamos libro de historias reales, en donde podamos ir desarrollando, escribiendo y describiendo lo que vamos viviendo. En este caso que estamos con el tema de las emociones, pues de las emociones que vivimos en el día a día, yo los invitaría a hacer este ejercicio, digamos, en esta semana. A ver, en esta semana me quiero enfocar más a la emoción de tristeza o a la emoción de miedo, ¿no? ¿Qué sensaciones de mi semana o qué situaciones, de mi semana me llevan a vivir esto? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Me causa miedo y me paralizo? ¿Me causa miedo y me escondo? ¿Me causa miedo y me pongo, corro? ¿Qué me causa el miedo, no? Lo describimos y muy probablemente al final de la semana nos va a llevar a un nivel reflexivo interesante. Y esto puede ser a varios niveles. Puede ser, si escrito, nosotros los invitaríamos también a que lo hagan de una manera pictórica. Porque recuerden, a veces estas dinámicas en donde incluimos un proceso creativo más complejo nos ayuda a llevar la reflexión a varios niveles y no solo a lo racional, sino también a lo sensitivo, que finalmente el día de hoy creo que más que meritorio, ¿no? Otra situación que podría ser de primer contacto a un nivel emocional es hacer una pequeña lista de reproducción de canciones y mezclarlas, ¿no? Como a ver, esta música es más tranquila, a ver qué me produce, esta música es como más, ya saben, ruidos más intensos, ¿no? Tal vez un rock viejito, o no sé, ni sugerencias que te gustan más de música pues, de otros temas. Yo les sugeriría mucho la parte de... Es que yo tengo como una que las dos lo tenemos, pero creo que tenemos como gustos de música muy diferentes. Pero creo que a lo que quiere llegar Denise es que, por ejemplo, hablando como de este método que son 5 emociones básicas, entonces poner en cada emoción pues cierto tipo de música, por ejemplo, matizar, a ver, cuáles son las canciones que me ocasionan miedo, ¿no? En este
este imaginario, ¿no? ¿Cuáles son las canciones que me causan felicidad? Y a veces también poder ocuparlo esto como receta para de repente, pues a lo mejor si un día tengo un bajón emocional que tiene que ver con tristeza, pues a lo mejor pongo mi playlist de alegría para poder ayudarme a que esta emoción empiece a matizar en mí y empiece a subir. Ajá, exacto. Es esta parte de tener detonantes que nos ayuden a vivir, a sentir las emociones, pero también en una parte como auditiva, ¿no? Porque finalmente, pues, el ser humano es tan complejo que tiene como diferentes canales en que puede recibir, pues, la información y los detonantes. Y eso se nos haría como también interesante. ¿Algo más, Ani? ¿Algo más? Pues la parte de lo del termómetro de las emociones. Que esto funciona principalmente con niños, pero pues igual adultos también nos puede ayudar en ciertas situaciones. Entonces el termómetro de las emociones es cuantificar la emoción. Usualmente con niños trabajamos números básicos, que sería del 1, 2 y 3, donde 1 es menor y 3 es mucho. La emoción, es decir, por ejemplo, en este momento tengo tristeza del número 3. Bueno, basándonos en esta parte del recetario que mencionaba Denise hace un momento, ¿cómo puedo hacer yo para bajar esta emoción a que sea un nivel 2 y posteriormente bajarlo a un nivel 1? Y bueno, así va haciendo su recetario y así con las demás emociones. Y también se puede volver como una dinámica cotidiana de la plática que tengas con un niño, o inclusive con un adolescente, o pues ya a un adulto que pueda hablar y cuantificar su emoción, igual ya le puede poner más graduación. Y bueno, y ya para cerrar me gustaría dejar como 2 preguntas como de tarea para un nivel reflexivo. ¿Y tú cómo vives tu emoción? ¿Cuál es la emoción que es más recurrente en tu vida? Y por el otro lado, si te sientes cómodo con lo que estás viviendo. Ahí lo dejamos de tarea. Y pues con esto damos por cerrado esta cápsula. Sí dimos redes sociales, ¿verdad? Sí, síganos en redes sociales, ya saben, contactovivar@gmail.com. Pueden mandar ahí su correo por alguna pregunta del taller de inteligencia emocional, del taller de capacitación de inteligencia emocional, o pues preguntas del próximo diplomado, ya saben. Y la terapia individual, ya que estamos en promoción. También, ya que estamos aquí en promoción. Vale. Y también pueden seguirnos en la página de Vivar, o pues bueno, algunos conocen el perfil de Vivar, que es Vivar Bienestar, pero recuerden que ya no acepta más a solicitudes de amistad, entonces pues es más óptimo en la página porque así damos mejor seguimiento y pues bueno, queda la invitación abierta. Sí, bueno, pues por aquí estamos en 15 días con el siguiente tema. Ahorita les ponemos los temas que vamos a revisar. Pues nos despedimos y pues saluditos. Bye. Bye.